ustedes que están presentes en esta reunión para tratar de compartir algunos conceptos, muchos de ellos viejos y tal vez a modo de recordatorio, para los que hicimos y hacemos a diario la terapia trombolítica. Hoy vamos a tratar de ver las terapias asociadas a la terapia trombolítica. Vimos en la clase anterior cómo cuál es la evidencia para utilizar trombolíticos y en qué situaciones utilizarlos. Y hoy vamos a tratar de ver las terapias asociadas, cuál es la evidencia, qué es lo que tenemos que utilizar, qué ventajas y desventajas hay de la trombolisis versus la angioplastia y qué hacer con la enfermedad de múltiples vasos que representan un 10 o un 20% de los pacientes que ingresan con infarto con elevación del segmento ST. La terapia asociada, una de las más importantes, son con los antiagregantes plaquetarios. Trabajo ya desde hace muchos años, de la década del 90, los trombolíticos asociados a la aspirina, LISIS-2, que mostró que la aspirina 160 miligramos asociada a 1.500.000 unidades de streptokinasa tienen un efecto aditivo en la reducción de la mortalidad en el infarto agudo miocardio del 25%. Su efecto es aditivo, reduciendo la muerte y el reinfarto. El ensayo Apricot, donde además de la terapia antiplaquetaria con aspirina y trombolíticos, adicionó warfarina por 3 meses en el seguimiento de los pacientes con infarto para reducir el riesgo residual y mostró un impacto significativo en la reducción de los eventos recurrentes. El doctor Valentín Fuster planteó que conjuntamente con la terapia trombolítica debía realizarse anticoagulantes y luego la realidad de los ensayos clínicos mostraron que el uso de la warfarina incrementaba el riesgo de infarto. Con respecto a los inhibidores plaquetarios 2B3A, la terapia trombolítica está demostrada que puede ser utilizada conjuntamente con clopidogrel o con ticagrelol. El prasugrel no está demostrado que tenga algún impacto en la reducción de los eventos en el marco del infarto agudo con terapia trombolítica, directamente no fue ensayado por la posibilidad o la hipótesis de que podría incrementar el sangrado cerebral. El que mayor experiencia tiene, que mayor cantidad de pacientes utilizó como inhibidor P2Y12 de la doble terapia antiplaquetaria conjuntamente con la aspirina, es el clopidogrel. El clopidogrel fue evaluado en el estudio Clarity TIMI 28, que fue un estudio fisiopatológico para ver la permeabilidad angiográfica, que vamos a mostrar a continuación, y el ensayo COMI, que además de mostrar que los pacientes utilizaban la terapia trombolítica, en este ensayo se chequeó además el metoprolol, mostrando que reducía la presión ventricular primaria en el marco del infarto en pacientes que no tenían alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca ni shock cardiogénico. Si nosotros utilizamos los betabloqueantes en pacientes con infartos inferiores, con compromiso de ventrículo derecho, infartos grandes, puede que exista una posibilidad de que estos pacientes desarrollen insuficiencia cardíaca o mayor posibilidad de shock cardiogénico en el seguimiento a 30 días. Por lo tanto, deberíamos utilizarlo en aquel grupo de pacientes que vemos que no tienen signos predictores de desarrollo de insuficiencia cardíaca, como la taquicardia y la hipotensión, la presencia de RALES en el momento del ingreso, y tener cuidado con aquellos infartos que son grandes, porque los infartos grandes pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. El estudio Clarity TIMI 28 fue uno de los ensayos más importantes de la utilización de los inhibidores P2Y12 en el marco de la terapia trombolítica. El trabajo fue publicado en New England y
un ensayo doble ciego, randomizado, controlado con placebo, de 3.491 pacientes que tenían edad entre 18 y 75 años, que tenían un infarto con elevación del ST de menos de 12 horas. Y a estos pacientes se les administraba fibrinolisis, aspirina y heparina, 300 miligramos de clopidogrel más una carga de 300 clopidogrel seguido por un mantenimiento o placebo, y se les hacía el estudio angiográfico entre el día 2 y el día 8 para ver el punto final primario, que era el grado de flujo TIMI, TIMI 0, 1, 2 o 3 si la arteria estaba ocluida, y el seguimiento de estos pacientes a 30 días. Y lo que mostró, como le dije, es un ensayo fisiopatológico para ver permeabilidad angiográfica, pacientes que reciben fibrinolisis por un infarto con elevación del segmento ST, el tratamiento con enoxaparina durante la hospitalización inicial fue superior a la heparina no fraccionada durante 48 horas. Sin embargo, hubo un incremento de los episodios hemorrágicos importantes. Entonces, se aprobó como que el inhibidor peroxidose para utilizar ese clopidogrel, y quedó la duda de si utilizar heparina en el marco de los pacientes que recibían fibrinolisis. Entonces surgieron las diferentes hipótesis, y allí hay ensayos clínicos que se utilizan conjuntamente con anticoagulantes. Y uno de los ensayos más importantes y categóricos, uno de los últimos ensayos con la terapia trombolítica, fue el ensayo Extractimi 25. El Extractimi 25 randomizó enoxaparina versus heparina no fraccionada en pacientes que recibían fibrinolisis en infartos con elevación del segmento ST. También fue publicado en New England, uno de los trabajos más importantes de trombolíticos. 20.500 pacientes que eran elegidos para pasar trombolisis dentro de las 6 horas del infarto, y recibían aspirina en 350 y 325, y eran randomizados a 4 terapias trombolíticas: el TNK, que se hacía en bolo, el TPA, el RPA, que se hacía en bolo, o la streptokinasa. Y a estas 4 ramas de pacientes que recibían terapia trombolítica eran randomizados a recibir enoxaparina o heparina no fraccionada, o heparina sódica. La enoxaparina, recuerden que esta es la dosis que vamos a utilizar cuando administramos TPA. Recuerden que los trombolíticos fibrinoespecíficos lisan localmente el trombo, y si no tienen enoxaparina conjuntamente, cuando finaliza el efecto del trombolítico, nuevamente se ocluye la arteria, el paciente tiene un reinfarto y probablemente su pronóstico es adverso y es peor. Entonces, cuando administramos con los trombolíticos fibrinoespecíficos, se utilizó también esta rama, la streptokinasa. Sin embargo, el Steering Committee, el comité de ética, que en un ensayo clínico randomizado evalúa los ensayos cuando se está en 1/3, 2/3 y al final del reclutamiento de pacientes, cuando había 1/3 de inclusión de pacientes, suspendió la administración de enoxaparina y heparina no fraccionada en la rama de streptokinasa. Por lo tanto, no debemos utilizar heparina no fraccionada o enoxaparina con streptokinasa, porque aumenta el riesgo de sangrado mayor, fundamentalmente el riesgo de ACV. Van a ver ahora los resultados de este ensayo, pero le quería comentar, cuando había 1/3 de pacientes, esta rama se cerró por incremento de este riesgo. ¿Cuál es la dosis de enoxaparina que usamos con los trombolíticos fibrinoespecíficos? Y esto es lo que debemos hacer cuando usamos el TPA. Enoxaparina 30 miligramos en bolo endovenoso, seguido de 1 miligramo por kilo subcutáneo
durante 7 días el alta o lo que ocurra primero. Así que si el paciente se va de alta al cuarto día, salta al cuarto día, y si no, si se queda hospitalizado 7 días, 7 días de administración. Y esto era comparado con heparina no fraccionada, que se hacía un bolo de 60 unidades kilo, el novenoso, y se seguía de 12 unidades kilo hora, por lo menos una media de 2 días, pero podían permanecer hasta el día 7, pero en general era 48 horas. Esto por algunos fue criticado después porque tan poco tiempo para la heparina sódica y por qué tanto tiempo para la enoxaparina. Se medía un punto final primario y un punto final neto, de beneficio neto. El punto final primario fue de eficacia 30 días, muerte, infarto, y de seguridad el sangrado por la clasificación del grupo TIMI. Y el beneficio clínico neto era muerte, infarto, ACV discapacitante o invalidante, hemorragia mayor no fatal o hemorragia intracraneal. Es lo que medía como puntos finales este ensayo. Miremos la población de pacientes. Este era en promedio siempre la edad de nuestros pacientes con infarto, heparina no fraccionada 60 a 59 años, la enoxaparina. La población mayor de 75 años eran el 75%, el 76% eran varones. El peso en promedio, perdón, la altura promedio 167 centímetros, y tenían un cliven normal, el 82%, eran infartos anteriores, casi el 44% de pacientes en los dos grupos, el score TIMI menor de 3 en el 64% y mayor de 3 en el 35%. Ese era el grupo de pacientes. Y el tiempo, recuerden que este ensayo incluyó pacientes de menos de 6 horas. Por eso que los trombolíticos fibrino específicos están indicados, como en nuestro caso que utilizamos en los nodos, el TPA, dentro de las 6 horas. Después de las 6 horas no es recomendable porque puede incrementar el riesgo de ACV. La terapia trombolítica fueron incluidos con TDK, casi el 20%, TPA el 54%, RPA el 5% y estreptoquinasa era en el 20%. En un grupo pequeñito no recibió, que fue randomizado y después por algunas circunstancias no la recibió. El tiempo medio desde que llegó el paciente a la administración del trombolítico era menos de 30 minutos en el 97% de los pacientes, y el 3% era más de ese lapso. Nosotros en las redes tenemos que tener ajustado ese sistema para tratar de pasar el trombolítico lo más rápido posible si el paciente no tiene contraindicaciones. Había mediciones cardiovasculares durante la hospitalización, y las terapias o medicamentos asociados eran la aspirina en un 95 y 94.8, clopidogrel, fíjense que era un grupo todavía pequeño, casi el 30%, menos de eso. Recuerden que este trabajo fue publicado en 2005, por lo tanto se incluían los pacientes entre el 2003 y 2004. Los beta bloqueantes en el 85%, y ECA un 80%, y estatinas hay un uso reducido. Hoy en la actualidad en los registros del uso de estatinas es el 96%. Hubo una reducción significativa del punto final primario de muerte e infarto a los 30 días con enoxaparina comparando con la heparina no fraccionada. Fíjense que esta reducción fue del 17%, con una P altamente significativa. Y las curvas ya se separan a partir del segundo o tercer día y se mantienen en el seguimiento. Reducción entonces de muerte o infarto por usar enoxaparina con trombolíticos fibrino específicos. Y el punto final secundario, que era muerte, infarto, necesidad de revascularización a los 30 días, también tuvo un impacto muy significativo, casi del 20%, con una P estadísticamente significativa, curvas que ya se separan a partir
de las 48 horas ya hay un descenso significativo en la mortalidad por usar enoxaparina en los pacientes que reciben los trombólíticos fibrinoespecíficos. ¿Qué ocurrió con los sangrados? El sangrado mayor en enoxaparina fue 2 versus 1.4 y esto fue a favor del grupo que recibía streptokinasa. El sangrado intracraneal prácticamente no mostró diferencia. Hubo mayor sangrado menor en el sitio de acceso, en el sitio de la vía, donde se le hace una extracción al paciente. Siempre que le pasan streptokinasa, traten de ligar bien y de comprimir ese sitio porque si no el paciente viene con grandes hematomas. El sangrado mayor o menor fue de 4.6 con enoxaparina y un poco menor con la heparina no fraccionada. Sin embargo, el beneficio clínico neto a 30 días, a pesar de haber un pequeño incremento de sangrado, fue heparina no fraccionada 12 versus 10% de muerte, infarto y ACV discapacitante, muerte, infarto y hemorragia mayor 12,8 versus 11 y muerte, infarto, ACV, hemorragia cerebral 12,2 versus 10%, y esto fue todo a favor de la enoxaparina, es decir que tiene un impacto muy significativo la enoxaparina usada con los trombolíticos fibrinoespecíficos. Con respecto entonces al punto primario de eficacia, la tasa de muerte o infarto fue significativamente menor con la enoxaparina, con una P altamente significativa. El punto final secundario de muerte, infarto, revascularización fue mucho menor con la enoxaparina. Fíjense en las P altamente significativas. Y el punto final de seguridad, la tasa de sangrado mayor en ambos grupos fue un poco mayor en el grupo de enoxaparina. Sin embargo, el beneficio clínico neto a los 30 días es a favor de la enoxaparina. Por lo tanto, la recomendación de este ensayo surge de lo que nos recomiendan las guías. Los pacientes que reciben un trombolítico fibrino específico tienen que recibir enoxaparina, un bolo de 30 miligramos endovenoso, seguido de 1 miligramo kilo subcutáneo cada 12 horas, asociado a la terapia trombolítica. Entonces, la conclusión de esto es mejor los trombolíticos fibrinoespecíficos y asociado a la enoxaparina, con la streptokinasa es un semáforo rojo. No deberíamos administrar anticoagulantes dentro de las 24 horas de usar trombolíticos no fibrinoespecíficos como streptokinasa o urokinasa. Y si nosotros, por alguna razón, queremos pasar la streptokinasa a un paciente, antes de poder administrar, debemos dosar el fibrinógeno y el fibrinógeno debe estar casi normal para poder administrar la streptokinasa. De nuestra experiencia, hay un estado lítico importante de todos los factores de la coagulación, del fibrinógeno, utilizando streptokinasa, y esto generalmente se normaliza o va mejorando a partir de las 18 a 20 horas, que si nosotros utilizamos la enoxaparina, deberíamos antes de usar la misma con el trombolítico, deberíamos dosar el fibrinógeno. Los trombolíticos son mejores que la angioplastia primaria. ¿Qué nos dice la evidencia? Los trombolíticos versus angioplastia primaria. En el año 98 surgió el ensayo Gusto-Lofvé, en el año 2013 el ensayo Prague, en el 2013 el ensayo Dynamic y en el año 2009 el ensayo CAPTI. Los trombolíticos, ¿qué diferencia o qué ventajas y desventajas tenemos de uno u otra terapia? Los trombolíticos están demostrados en grandes ensayos randomizados. Hay más de 200.000 pacientes que utilizaron, por lo tanto, el uso de los trombolíticos son seguros y con una gran certeza en la utilización, porque ensayos clínicos de gran nivel, de gran escala, demostraron su impacto significativo en la reducción de la muerte y el infarto. La angioplastia primaria utilizó un menor número de pacientes. Vamos a mirar rápidamente, estos ensayos son el Dynamic 2
una revisión sistemática o metaanálisis, el Gusto 2B, el Praga y el Kaplan. En el New England Journal del 2003 se publicó el DANAMI 3, que incluyó 1.500 pacientes. Fíjense ustedes con la cantidad de pacientes que nosotros veíamos cuando se randomizaban los trombolíticos, 1.500 pacientes, centros invasivos, 440, y hospitales de referencia, 1.129. Eran randomizados a angioplastia versus trombolíticos en los invasivos, y en los de referencia también angioplastia primaria versus trombolítico, y medían el punto final primario de muerte, reinfarto y ACV discapacitante a los 30 días. Las características de la población, fíjense que son un poquito más grandes acá los pacientes con respecto a los ensayos que les mostré. Para los trombolíticos 64 versus la angioplastia 62, sin embargo no fue estadísticamente significativo. De sexo masculino fueron 73, en los trombolíticos teníamos 76,5. La presencia de diabetes, fíjense que era un grupo pequeño, hoy en día la diabetes está casi presente en un 24%. El tabaquismo, miren qué alta la proporción, casi 60%. Hoy en día rondan los ensayos en un 30%. La angioplastia previa, 4,6 y 2,7. Y el accidente cerebrovascular, 4 y 2,7%. Los pacientes recibían aspirina, recibían betabloqueantes. Si ustedes miran acá, las dosis de los fármacos eran reducidas. De drogas para bajar el colesterol, fíjense que redució cantidad de pacientes. Los estudios angiográficos mostrando que tenían enfermedad de 3 vasos, el 13 y el 15%, 2 vasos el 25% y los demás enfermedad de un vaso. Con respecto a la muerte, en los hospitales de referencia, en el grupo angioplastia 6,5 y 8,5 para la trombolisis, en los centros invasivos 6,7 y 5,9 para los trombolíticos, y en todos los hospitales 6,6 y 7,8. O sea, la mortalidad no se redujo, pero sí lo que se redujo fue el reinfarto. Fibrinolisis 6,3 versus 1,6 en todos los hospitales. En los hospitales invasivos, altamente significativos, 6,4 versus 2. Y en los hospitales de referencia, 6,2 versus 1,9%. Y con respecto a la ACV no hubo diferencia, y el punto final compuesto sí mostró diferencias con una estadística significativa. Es decir, que a pesar de ser un ensayo clínico con 1.500 pacientes, hubo una reducción del reinfarto y del punto final compuesto, que hace de que tengamos que indicar la angioplastia primaria como terapia de elección en los pacientes digamos, que están a menos de 2 horas de un centro que cuenta con hemodinamia. Fíjense, en el DANAMI las curvas se separan ya antes, en el primer día, y fíjense en la supervivencia a 30 días, la angioplastia comparada con los trombolíticos. La supervivencia libre de muerte, infarto o ACV discapacitante. Por lo tanto, este trabajo ya mostró que la angioplastia primaria es superior a la trombolisis si está presente y el paciente no demora más de 2 horas para llegar a un centro de referencia. Entonces vemos todos los pacientes, una P estadísticamente significativa. Fíjense que todos están desplazados a la izquierda para mayor beneficio a favor de la angioplastia primaria. Pacientes mayores de 65, hombres y mujeres, todos los pacientes, los infartos anteriores y no anteriores, los tabaquistas. A los diabéticos el intervalo de confianza cruza el 1, pero mucho más significativo en los diabéticos. Por lo tanto, el DANAMI 2 nos muestra que si comparamos fibrinolisis versus angioplastia primaria, en infarto con elevación del ST dentro de las 12 horas en 1.500 pacientes, en la angioplastia, el TPA versus la angioplastia primaria, con un seguimiento a 30 días, mostró una eficacia
muy significativa de la angioplastia comparando la trombolisis y una reducción significativa de la mortalidad, una reducción no significativa de la muerte y de la ACV. Por lo tanto, como conclusión de este trabajo es que la angioplastia primaria es superior a los trombolíticos si el tiempo que demora el traslado es menor a 2 horas. Después tenemos una revisión sistemática que, como vemos acá, son 23 ensayos randomizados que compararon angioplastia primaria versus terapia trombolítica. No quiero que miren esta tabla porque es muy extensa, pero ya se va mirando a ver si los pacientes tenían unos stents, porque los primeros pacientes que se hicieron o que se incluyeron no tenían stent o tenían los stents de primera generación. Y fíjense la cantidad de nombres que nosotros tenemos para que hayan entrado en este metaanálisis. Es decir, que de la revisión sistemática lo que se mostró es que la angioplastia reduce marcadamente los eventos recurrentes, fíjense acá es significativa, y a su vez reduce la muerte, el infarto no fatal de la ACV en estas dos columnas que yo le estoy señalando de rojo. Es el que de la revisión sistemática de un metaanálisis de 23 ensayos, comparando la angioplastia primaria con la trombolíticos, otra cosa que quiero que miren, 3.800 pacientes para cada grupo, nada fue similar a lo que eran los ensayos de trombolíticos, 15 estudios de angioplastia primaria versus trombolíticos fibrino específicos, se utilizó stent en 2 ensayos, y el reinfarto, fíjense, no tuvo estadísticamente ninguna diferencia, la muerte tampoco, el ACV tampoco, y lo que se redujo de forma no significativa fue el ACV hemorrágico. Es decir, un punto muy contundente de la angioplastia primaria es reducir el ACV. Vean entonces acá, bueno, esto es lo mismo. Tenemos acá el ensayo Gusto 2B, el ensayo Gusto 2B que randomizó en 1.100 pacientes, también un número pequeñito de pacientes, el anterior 1.500, este 1.100. Final primario, angioplastia primaria, 9.6 versus trombolíticos 13.7. Mucho menor la reducción del punto final primario con la terapia con la angioplastia. La muerte también fue menor, pero estadísticamente no significativa. El infarto, fíjese, 4 versus 6.5%. Y el ACV también fue mucho menor. Y fundamentalmente uno de los datos más contundentes con la angioplastia primaria es la reducción del ACV. Si miramos este punto final a los 30 días, vemos los odds para riesgo de muerte, prácticamente no mostraron diferencias, pero sí mostraron al momento del alta con la angioplastia primaria que la muerte fue 5.7%, el ACV discapacitante 0.2% y el reinfarto 4.4%. Esto fue estadísticamente significativo. Recuerden que la mortalidad con los trombolíticos era del 8% y que el registro Argeniam muestra una mortalidad del 8.8%. Ven acá, el Gusto 2B mostró también una diferencia, pero una diferencia que no mostró estadísticamente diferencia significativa, probablemente por el reducido número de pacientes. Cuando se miró el punto final secundario a los 30 días, vemos respecto a los sangrados, que tampoco, a pesar de que hay alguna pequeña diferencia, no fue hasta acá estadísticamente significativa. La reducción de isquemia, el TPA tenía más angina postinfarto, con la angioplastia menos. Con el shock prácticamente no mostró diferencias, el ACV tampoco. Y el punto final de muerte, infarto, ACV o insuficiencia cardíaca fue ligeramente menor, 12% versus 16% para los trombolíticos. Algún evento para, si sumamos todos estos, 40 versus 34%, moderado o peor
o peor sangrado, tenemos 12 versus 9,5, o sea que hay menor sangrado, hay menor SD y en el punto final combinado tienen menor isquemia recurrente con la angioplastia primaria. Si miramos acá, en esta curva para mirar el odds, vemos que para todos los puntos es mejor la angioplastia primaria. Si nosotros miramos de 0 a 2 horas, fíjense que incluso es a favor del TPA. Si miramos de 2 a 4 horas, también el TPA, pero con un intervalo de confianza que toca el 1. No podemos sacar conclusiones válidas. Y después de eso, a partir de las 4 horas ya es mejor la angioplastia, independiente de la edad, del tipo de infarto, es mejor la angioplastia primaria. Entonces, el GUSTO 2B comparó en 1.100 pacientes ingresados con infarto menos de 12 horas, TPA versus angioplastia primaria, y un subgrupo recibía heparina versus irudina, y hubo una reducción de la muerte, 13.7 versus 9.6, el infarto no fatal, 5.7 versus 7, el ACV, 0.2 versus 0.9, pero con una P mayor a 0,05. Y la conclusión es que hay un pequeño o moderado beneficio a favor de la angioplastia respecto al TPA. Después aparece el PRAGUE-2. El PRAGUE-2 fue publicado en el año 2002, comparando también trombolíticos versus angioplastia primaria. Pacientes a los cuales se le realizaba una trombolisis en el hospital y los pacientes eran llevados como una estrategia farmacoinvasiva, que después en hemodinamia recibían aspirina y heparina para purgar los catéteres y recibían clopidogrel en ambos grupos. Fíjense que acá estaban utilizando streptokinasa en el PRAGUE. Y estas son las características basales de la población. Y acá vemos de 3 a 12 horas trombolíticos, punto final, 15% versus angioplastia, 6%. Sobre todos los puntos de vista, la angioplastia, si está disponible, es mucho mejor que lo que es la terapia trombolítica. 850 pacientes, de nuevo, son muy poquitos pacientes, a recibir streptokinasa versus angioplastia primaria con balón o con stent. Es criticado este trabajo porque se utilizaba balón y no stent. Con punto final de eficacia, fíjense a 30 días, la mortalidad con trombolíticos 10,4 versus la angioplastia 6%. El punto final primario combinado de muerte, reinfarto y ACV a 30 días, 15 versus 8, o sea, el doble de eventos con la terapia trombolítica comparado con la angioplastia. Sin embargo, cuando está dentro de las 3 horas, este es otro punto importante que siempre contamos, que cuando los pacientes son tratados precozmente dentro de las 3 o 4 horas, prácticamente la eficacia de la terapia trombolítica es similar a la angioplastia. Una tendencia a mayor beneficio de la angioplastia luego de las 3 horas, pero la limitante más importante fue el tamaño del estudio. Después aparece el estudio CAPTIN. El estudio CAPTIN tiene estas características de la población. Vean, nosotros era un poquito mayor de edad, estos son de menos tiempo, menos edad tienen los pacientes. Acá tenemos fibrinolisis prehospitalaria comparando con la angioplastia. Esta es la terapia que se utilizaba. Fíjense en que acá muchos pacientes recibían ticlopidina y clopidogrel, que ya ticlopidina ya no usamos en la actualidad. Y en el CAPTIN lo que se mostró un gran beneficio a favor de la angioplastia y lo más importante, que la supervivencia fue mucho mejor para la angioplastia y que ya dentro de las 24 horas se separan las curvas, que si el paciente está a menos de 2 horas de un centro de hemodinamia, deberíamos hacer angioplastia. Veamos entonces 840 pacientes, de nuevo la limitante del trabajo, muy pocos pacientes. También este grupo seleccionado de pacientes del CAPTIN, había un grupo streptokinasa
y otro grupo a TPA, 840 pacientes a TPA. Hubo una reducción del punto final de muerte, infarto y ACV a 30 días y 5 años, 9.7 versus 12.6 para angioplastia comparado con trombolíticos. Y la angioplastia comparada con trombolíticos fue mucho mejor dentro de las 6 horas de evolución. Entonces, el resumen de los trabajos, que es una tabla muy grande, pero que no la vamos a leer en detalle, pero que en general esto es la evidencia de lo que muestra que la angioplastia es mejor que la terapia trombolítica si estamos a 2 horas de un centro de movimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dicen las guías actuales? Fíjense, todas son recomendación 1A, reperfundir a todos los pacientes con infarto con elevación del segmento ST dentro de las 12 horas de duración del inicio de los síntomas, que está recomendada la angioplastia primaria sobre la terapia trombolítica si estás a menos de 2 horas y si no, si estás a más de 2 horas debemos hacer trombolíticos y la angioplastia de rescate está recomendada si falla la terapia trombolítica. Así que también las guías avalan de que derivemos a los pacientes a una estrategia de rescate o fármaco invasivo. Y los pacientes que tienen más de 12 horas de evolución, es una recomendación 1C de angioplastia, y los pacientes siguen con síntomas sugestivos de isquemia, si tienen alguna inestabilidad hemodinámica o si tienen arritmias importantes. Es decir que la angioplastia como estrategia rutinaria para el infarto de 12 a 48 horas es una recomendación 2A con el nivel de evidencia B. Y una angioplastia rutinaria en una arteria ocluida no está recomendada después de las 48 horas de que el paciente curse un infarto, una indicación 3 con nivel de evidencia A. Es decir, que la angioplastia por lejos es superior a la terapia trombolítica. Entonces, ¿cómo sería el esquema completo para utilizar en un paciente que tenemos con un infarto o miocardio? Sabemos que utilizamos la angioplastia primaria por el CAPTIN, el Gusto 2D, el Pralia y el Dinami, asociado a aspirina y clopidogrel. Si el paciente está a más de 2 horas de un centro de hemodinamia, terapia trombolítica más aspirina, dosis de carga si el paciente no viene recibiendo, podemos hacer 200 o 300 miligramos de carga y después el paciente puede quedar con 75 a 100 miligramos por día. ¿Qué evidencia nos muestran los trombolíticos? GC1, Gusto 1. ¿Qué evidencias nos muestran el uso de aspirina? ISIS-2, Quatricort. ¿Qué evidencia tenemos de usar un inhibidor P2 y 12? COMIT y Clarity. Clarity, estudio fisiopatológico para ver permeabilidad geográfica. COMIT para ver reducción de reinfarto y de eventos recurrentes. Debemos utilizar heparina, enoxaparina, asociado al uso de fibrinolíticos fibrinoespecíficos, avalado por el estudio Extra-TRIMI 25, pero no usar con estreptoquinasa las primeras 24 horas. Ventana de tiempo para realizar trombolíticos hasta 12 horas. Después de 12 horas los ensayos de Meras, Leitch y FTT no demostraron beneficio y sí, el Meras demostró que entre 6 y 12 horas hay una reducción de 14% de la mortalidad. Si nosotros usamos dentro de las 3 horas, el impacto es significativo, igual o superior al uso de la angioplastia. 3 cruces de positividad de 3 a 6 horas y la mortalidad ya se reduce a medida que pasan las 6 horas y llegan a las 12 horas. Respecto a la angioplastia coronaria, la revascularización de múltiples vasos también es un dato importante. Los ensayos CULPRIT y CULPRIT Shock en pacientes, el CULPRIT en pacientes estables y el CULPRIT Shock en pacientes inestables. El CULPRIT mostró que en pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos, revascularizar y vaso no culpable tienen mejor evolución estos pacientes. Fíjense, los pacientes que
revascularizan todos los vasos, ya diferencias significativas a partir ya del primer día, con un impacto muy significativo, revascularizar todos los vasos comparado con no revascularizar todos los vasos. Pero ya sabemos que hay dos estrategias, una de revascularización durante la hospitalización y otra que se puede revascularizar hasta el día 45 en pacientes que tengan enfermedad múltiples vasos. Muchos de estos pacientes que antes decíamos no le vamos a cargar con carga de clopidogrel porque se van a cirugía, la gran cantidad de pacientes se resuelven con hemodinamia, un grupo muy pequeño de pacientes se resuelven en el infarto con elevación del ST con cirugía, y en general no se programa la cirugía en las primeras 24 o 48 horas, por lo tanto estos pacientes todos tienen que estar precargados, los infartos con elevación del segmento ST, porque su beneficio es mucho mayor. Culprit entonces mostró el impacto significativo de angioplastía primaria versus TPA, con una eficacia en el punto final combinado de muerte y ACV, y mayor beneficio para la angioplastia comparado con la terapia trombolítica. Y el ensayo Culprit-Shock, que también muestra que la enfermedad de múltiples vasos, fijémonos acá que cuando los pacientes tienen solo lesión de un vaso y son revascularizados con angioplastia en el marco del shock, en una época se decía que al shock debía revascularizarse todos los vasos. Después de este ensayo, una tendencia a revascularizar el vaso culpable para no hacer más contraste en el paciente y para revascularizar las otras lesiones del paciente cuando éste está más estable. Acá vemos la muerte por todas las causas, que también fue menor cuando se revascularizaba el vaso culpable, y el empeoramiento de la función renal también fue menor en pacientes que se revascularizaba un vaso. Por lo tanto, el Culprit-Shock lo que mostró es que 700 pacientes, también un grupo pequeño de pacientes, donde vemos angioplastía a un vaso, al vaso culpable versus angioplastía completa. Vemos que hubo una disminución del punto final combinado a 30 días cuando se revascularizan todos los vasos, pero no todos en el momento de realizar la angioplastia en el infarto agudo, sino diferido al alta, diferido por ambulatorio hasta los 45 días. Y con respecto a la seguridad, tiene por supuesto la angioplastia menor riesgo de sangrado y ACV hemorrágico. Y como conclusiones, la angioplastia completa generaba mayor duración del procedimiento, mayor contraste, mayor fallo renal, por eso que se decide revascularizar el vaso culpable, la enfermedad múltiples vasos en pacientes estables. La revascularización múltiples vasos se puede hacer al mismo momento comparando con los pacientes que están inestables, donde se recomienda la revascularización al vaso culpable y luego se verá, digamos, si revascularizar todos los vasos en forma diferida. Y la terapia antitrombótica, si nosotros tendríamos que elegir el trombolítico, lo ideal sería hacer los específicos. El TNK se puede hacer en la ambulancia cuando se traslada al paciente, se hace un bolo de TNK, hay una tabla ajustada a peso y después se repite el otro bolo, lo mismo que el RPA, se repite a los 30 minutos y es muy alta la permeabilidad angiográfica por este bolo que va asociado a aspirina clopidogrel y conjuntamente con enoxaparina. El mejor esquema antitrombótico entonces es usar, si está dentro de las 6 horas, TPA con enoxaparina, con doble terapia antiplaquetaria, aspirina y clopidogrel hasta las 6 horas. Y a modo de conclusión, vamos a decir también que hay una estrategia farmacoinvasiva, que es la que utilizamos a través de la red, cuando vemos que el paciente no reperfundió. En realidad, cuando decimos el paciente no reperfundió, es que nos estamos adelantando porque tendríamos que esperarle entre 30 y 90 minutos para ver si realmente reperfundió. Muchas veces porque son infartos grandes
los derivamos a una estrategia fármaco-invasiva antes, y la estrategia fármaco-invasiva en las guías está recomendada desde la hora 2 hasta la hora 24, porque estos pacientes tienen mejor evolución cuando luego de perfundirlos con streptokinasa se abre la arteria, donde generalmente la arteria está abierta, pero la mayoría de veces con una obstrucción crítica, y requiere de la realización de una angioplastia fármaco-invasiva, cuya estrategia es segura. Antes se decía que tenían más sangrado, ahora las guías la ponen como una indicación 1A, en la estrategia fármaco-invasiva de 2 horas hasta 24 horas en este grupo de pacientes. Y deberíamos aprender, a modo de conclusión, cuáles son los mandamientos del cardiólogo. Siempre es mejor la angioplastia que los trombolíticos, salvo que no esté disponible dentro de las 2 horas de la realización de la misma, y allí sí o sí debemos realizar trombolíticos, que no, es lo que nos sucede a nosotros en los nodos, y debemos tratar de que el trombolítico se realice dentro de los 30 minutos. Que más horas pasan y más eficaz se vuelve la angioplastia comparado con la terapia trombolítica. Mandarás a cinecoronariografía y angioplastia eventual a todos los pacientes que le pasaste trombolíticos dentro de las 24 horas. Esto es la estrategia fármaco-invasiva que nos recomiendan las guías como una recomendación 1A. Y elegí siempre el TPA antes de la streptokinasa porque es mejor dentro de las 6 horas. Abrí solo el vaso culpable inicialmente al chocado, al paciente común, y después, en un segundo tiempo, antes del alta, se podrían abrir la totalidad de los vasos. Cada vez más pacientes son revascularizados con el método a través de la angioplastia, y, por supuesto, que cada vez menos pacientes con infarto agudo son remitidos a cirugía. Se revascularizará todos los vasos dentro de los 45 días en la patología o en la enfermedad coronaria de múltiples vasos en el marco del infarto agudo. Muchas gracias por su atención, y estoy dispuesta a recibir los comentarios, las preguntas. Ahí tienen una consulta, doctora, en el chat. No sé si me la pueden leer porque la verdad que no la puedo ver. Sí, el doctor Gonzalo Percara, no sé si tiene micrófono, doctor. Hizo una... Hola, buenas tardes. No sé si se escucha. Sí, Sí, se escucha muy bien. Sí, la consulta es porque en el grupo de WhatsApp de la red, en la descripción, el último párrafo, está indicada la heparina sódica con streptokinasa. Y No, por los conocimientos de ahora de la clase, que no estaría indicado administrarlos al mismo tiempo. no, Por con la ahí se podría... streptokinasa no. Con la streptokinasa no está indicada, por eso que decidí hacer esta clase de repaso. Esto lo habíamos dado ya hace 2 años, pero como vimos que se fueron incorporando una gran cantidad de médicos a la red, quise mostrar esto que es la evidencia. Muchos tienen amplio conocimiento de esto, pero la heparina está indicada en pacientes que reciben un trombolítico fibrino específico con TPA. No está indicado con streptokinasa porque incrementa el riesgo de sangrado cerebral. Es decir, que con streptokinasa, la streptokinasa sola, con la carga de aspirina y con la carga de 300 miligramos de clopidogrel, a veces vemos en la red que se hacen 600 miligramos. Con trombolíticos son 300 miligramos de clopidogrel lo que hay en la evidencia, y 200 miligramos de aspirina, que la podemos hacer sublingual, vía oral, endovenosa o endovenosa, no hay fórmulas farmacéuticas, y la heparina está indicada con los trombolíticos fibrino específicos, básicamente con el TPA con el que contamos en la red. La con streptokinasa, la heparina no está indicada por los datos del Extractimi 25. Perfecto, sí. Eso se podría dictar en el grupo,
En la Sí, le voy a hacer, descripción. Ajá. Sí, perfecto, le voy a hacer un resumen y vamos a hacer como tipo un folleto para así es, presentarlo. así es. Sí, Perfecto, muchas gracias. Doctora, sí. hola doctora, Hola, ¿quién habla? Hugo Azulay, Huguito. Hola, Huguito, ¿Cómo ¿cómo está? te ¿Cómo está, doctora? Muy bien, qué gusto verte. ¿Estás de guardia, Acá parece? estamos de guardia en la terapia acá del hospital de Goya. Y bueno, siempre es un gusto escucharle, le quería hacer una consulta. Sí. Doctora, en el caso, bueno, quedó todo muy claro los conceptos que usted los planteó. En el caso de que utilicemos fibrino específico, como en este caso el TPA, y que no contemos con enoxaparina, si podríamos usar alternativamente heparina no fraccionada, o si se presenta ese escenario, utilicemos nomás streptokinasa si no tenemos la enoxa, o me dicen, no, podrías utilizarlo alternativamente en el caso no que esté heparina no fraccionada en el TPA, le digo yo. Sí, con TPA se puede usar también la heparina no fraccionada tranquilamente. Se puede usar la heparina no fraccionada, o sea, la puede usar la enoxaparina o la heparina sódica, cualquiera de las dos. Si vos tenés un infarto dentro de las 4 o 6 horas, sobre todo en pacientes jóvenes, es preferible el TPA, y si no contás con la enoxaparina, podés usar la heparina no fraccionada, pero nunca usar la heparina con las streptokinasa. Está, perfecto. Y otra, Y lo único que habría que asegurarse, porque viste que por ahí para el traslado, o sea, no le claro, tiene que faltar la heparina al TPA. Nosotros tuvimos mucha experiencia con trombolíticos y realmente el TPA, lo mismo que el TNK, te abre la arteria. Dejaste de ponerle heparina y al momento se te tapa todo y el paciente está peor porque se tapa y es como un reinfarto. Entonces sí, siempre hay que calcular bien el goteo, si hay alguna bomba de infusión para tener al lado, o si no, calcular y mirar bien el goteo y controlar bien el goteo para el traslado, si no se dispone de la enoxaparina, pero creo que en todos los nodos hay enoxaparina. Sí, sí, eso iba a aclarar, Hugo. Siempre revisar el botiquín que se envía claro, una listita y siempre sí, pedirlo porque está disponible. Puede haber faltantes a veces, pero claro, sí, 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 generalmente está disponible y Claudia Gutiérrez, que es la encargada de farmacia a nivel central, ya da prioridad a la red de infarto para que no falten. sí. Sí, y otra consultita, doctora. Otro escenario que se puede presentar en un paciente que le tengamos que hacer trombolítico es que el paciente tenga, por ejemplo, una válvula mecánica y que venga anticoagulado. En el caso, por ejemplo, de que esté anticoagulado el paciente, bueno, hay una contraindicación relativa, pero le quería hacer una consulta si en el caso, por ejemplo, que venga anticoagulado, si hay algún valor de RIN o algo o que tengamos que tener en cuenta, o con que solo ya tenga un RIN de 2, ya aumentaría mucho el riesgo de sangrado y este paciente, por más que haya consultado a tiempo y podría ser pasible de trombolítico, ya lo deberíamos mandar porque está tomando, por ejemplo, antivitamina K, acenocumarol, por ejemplo. En general, con 2,5 de RIT ya no deberíamos utilizarlo y ese paciente probablemente tendría que remitirse a una angioplastia primaria. Vos en tu centro ahí deberías enviarlo a angioplastia primaria. Los pacientes que están anticoagulados, hoy en día también tenemos los nuevos anticoagulantes que tenemos que interrogar a nuestros Claro, pacientes, que si recibió un nuevo anticoagulante y está muy próximo a la dosis, suponte vos tenés un infarto a las 3 de la tarde y recibió Rivaroxaban 20 al mediodía, ese también es una contraindicación porque en ese caso estás más expuesto a tener una hemorragia cerebral. Entonces creo que en estas circunstancias hay que sopesar algunas características. Por ejemplo, si tenés un paciente que es de bajo peso, lo mismo para el vascular, no es lo mismo tener un paciente que pesa 110 kilos, claro, cual claro, es que ese paciente probablemente ni le alteró la coagulación, pero si tenés un paciente de menos de 70 kilos o claro. tenés una mujer, un paciente delgado, no arriesgarnos a hacer los trombolíticos porque vamos a tener un ACV y realmente tener un ACV por la terapia trombolítica es como más discapacitante que el beneficio que tenga la terapia trombolítica. Y por ahí tratar de derivar a ese paciente para una angioplastia primaria.
Claro, en el caso particular que tuve acá, era un paciente que tenía hace 10 años una válvula mecánica aórtica, pero no facilitó en ese sentido porque hace un año había dejado el anticoagulante, así que, bueno, se lo pudo pasar el trombolítico, pero bueno, no es lo que debería haber pasado porque el paciente debería haber tomado, pero en el caso de que se presentase que está tomando, por ejemplo, el acenocumarol, hacer un RIN, y si el RIN ya nos da que está en rango, nos da cercano, como usted dijo, 2.5, bueno, ya derivarlo para la angioplastia por el tema del alto riesgo sangrado, ¿no? Claro, o si el paciente te una capilla donde todos sus RIN están de arriba de 2,5, por ahí ni perdés tiempo y ya lo derivás. Tal cual, sí. O sea, ese Perfecto. es un punto. Y el otro punto que quiero hacer referencia, que por ahí no le tenemos en cuenta, es el dolor precordial y el bloqueo completo rama izquierda. Porque el dolor precordial y el bloqueo rama izquierda, si no sabemos que ese paciente tiene el bloqueo rama izquierda previo, siempre recordar que se interpreta con infarto con elevación del segmento ST y que nosotros tenemos que estar preparados para hacerle trombolítico a ese grupo de pacientes. Veo que por ahí a lo mejor tenemos como que aceitar más ese punto porque el impacto en el infarto con bloqueo rama izquierda con la terapia trombolítica es la más alta, digamos, el impacto se salvan 40 vidas por cada 1000 pacientes. O sea que tiene un impacto muy significativo, tenemos que estar como sensibilizados a saber que, excepto que sepamos que ese paciente tiene un bloqueo completo rama izquierda, que deberíamos infundir trombolíticos con dolor y bloqueo rama izquierda. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? En esta epidemia de dengue, doctora, ¿usted vio alguna modificación de la incidencia de infartos? ¿Notaron algún cambio en el registro? No vimos infartos por dengue, no vimos prácticamente. Sí se internaron 6 pacientes con un síndrome coronario agudo y dengue. O sea, estaban febriles. Ahora tenemos 2 pacientes, por ejemplo, febriles, le buscamos la causa y no la encontramos. Y bueno, viste que para pedirle la serología tenemos que pedirle la serología entre el día 7 y el 10. No le encontramos ningún foco y son dengue. O sea que en general tenemos que estar atentos, sobre todo con nuestros pacientes anticoagulados, porque digamos, el susto mayor de los pacientes anticoagulados o antiagregados que nos preguntan qué hacen si tienen dengue. Yo creo que como la serología la vamos a tener entre el día 7 y el día 10, yo los cito a los pacientes para que vengan y se hagan Vi mucho fallo hepático por dengue o por paracetamol, porque ustedes saben que el paracetamol está reportado en farmacología que puede dar daño hepático. Vi muchas hepatitis en el marco del dengue, que no sé por cuál de los dos será, que mejoran después de superado el dengue de mis pacientes. Vi fallo renal, incluso un paciente con dengue tuvo que ser dializado. Venía con una creatinina 1.7 y el paciente se demoró en la consulta y cuando llegó con 9 creatinina y quedó en diálisis permanente. Carditis por dengue nosotros no vimos, tampoco vimos infartos, o sea, que el dengue le genere un infarto, así como veíamos con el COVID como un fenómeno protrombótico, no vi, pero sí una paciente mía que se internó llegó a tener 5.000 plaquetas y 500 glóbulos blancos, que fue una cosa muy terrible. La hematóloga le pasó, no recuerdo ahora el nombre de la medicación, como para que le suba los glóbulos blancos y estuvo internada casi 10 días para mejorar. La verdad que estuvo muy mal y superó esa fase. O sea, lo que vemos es, como habíamos enviado al grupo, puede haber dengue leve, moderado, severo. El severo es el que es hemorrágico de entrada, sobre todo los pacientes que tienen un segundo dengue. El moderado es aquellos pacientes que, por ejemplo, estuvieron en un sitio donde le picaron una gran cantidad de mosquitos. Cuando le pica uno, una pequeña cantidad, generalmente los pacientes tienen un dengue muy suave, con fiebre, alguna cosa muy liviana. Y el dengue moderado, nosotros lo citamos a los pacientes cuando me comentan que están con la presión baja, los cito para hacerle un hemograma, plaquetas, una creatinina y un hepatograma. Incluso a los anticoagulados, si hay pacientes que yo tengo un valvular que tiene que estar anticoagulado, los cito para mirar eso con coagulograma
Y un gran grupo de pacientes no le suspendí el anticoagulante, porque no le modifica nada. O sea, estar advertido que podemos hacer ese control. Y bueno, y saber que entre el día 7 y el día 10 recién vamos a tener la serología positiva. O sea que tenemos que calmar nuestra ansiedad porque realmente el diagnóstico es tardío y el paciente ya se mejoró cuando hacemos el diagnóstico. Nosotros tuvimos pacientes con miocarditis que después derivaron en una arritmia. Entonces, hoy justo me estuve conectando con unos médicos de Posadas, porque el paciente por su obra social se atiende allá, y me dice que ellos tuvieron alta incidencia de miocarditis por dengue, y la mayoría que tuvieron pasaron a una FA, que no tenían estudiado, sin estudios, sin nada, sin otra causa aparente. Así que lo están analizando a eso, como complicación del dengue. Si nosotros miramos eso, hubo una paciente nuestra que ingresó febril con un QT largo y una torsión de punta. Esa tenemos internada ahora. Pero tenía un electro de hace un año, un QT largo ya. O sea que es probable que tenga más bien un QT congénito. O sea, mirar bien a quién le vamos a definir. Todavía no le pudimos hacer la resonancia porque la paciente está con un marcapaso transitorio, entonces seguramente cuando le hagamos la resonancia vamos a ver si tiene alguna carditis por dentro. Estamos observando eso, o sea, miramos, pero no vemos una cantidad importante. Sí, en el hospital de campaña una colega me comentó que ellos vieron 3 casos de miocarditis por dentro. Bueno, también hubieron casos de encefalitis autoinmune por dengue, así que podría haber aquí también algún factor autoinmune. Horrible. No sé, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos al Ministerio de Salud por darnos este espacio, a Patricia que nos acompaña siempre y a cada uno de ustedes que están acá firmes en el puesto siempre los viernes, atentos a tener más conocimiento. La próxima vamos a tratar de ver lo que es la cirugía de revascularización miocárdica en el marco del infarto con elevación del ST, que cada vez queda relegado a un grupo mucho más pequeño de pacientes porque la mayoría se solucionan con la angioplastia. Muchas gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de excelente disertación. Chiquito, conciso y preciso. Muchas gracias, autora. Muchas gracias.